Muy bien, vamos a meternos de lleno en esto. A ver, leer la Biblia es mucho, pero mucho más que solo pasar los ojos por las palabras. Es casi un trabajo de investigación, como si fuéramos detectives tratando de resolver un caso con miles de años de antigüedad. En este recorrido vamos a intentar descifrar juntos ese código, viendo las herramientas que son fundamentales para poder entender un texto tan, pero tan complejo. Y todo, absolutamente todo, arranca con esta pregunta. Suena simple, ¿verdad? Pero en el fondo es increíblemente compleja. Porque para saber lo que dice, primero tenemos que entender de dónde salió el texto que hoy tenemos en nuestras manos. Aquí es donde la investigación da su primer gran giro. Resulta que no existen los autógrafos, o sea, los documentos originales que escribieron los propios autores. No hay ni uno. Lo que sí tenemos son copias, de otras copias, que se hicieron a lo largo de los siglos. Y claro, cada copia nueva abre la puerta a un posible cambio, ya sea por un error sin querer o hasta por una modificación a propósito. Entonces, nuestra primera misión como investigadores es ponernos a examinar la evidencia textual que sí tenemos. O sea, ¿cómo fue que este texto viajó en el tiempo y cómo podemos reconstruir la versión más confiable que se pueda? El trabajo de un especialista en la Biblia se parece mucho al de un detective forense. Hay que comparar cientos de manuscritos antiguos, buscando cada pequeña diferencia. ¿Fue un error de un escriba que se estaba quedando dormido a la luz de una vela? ¿O fue una decisión consciente de un traductor que al pasarlo al griego cambió un poquito el significado? Cada variante es una pista, y todo esto nos lleva a una verdad clave. Cada traducción, incluso la que leemos hoy, es ya en sí misma una interpretación. Bueno, una vez que logramos tener el texto más fiable posible, el siguiente paso es ver más allá de las simples palabras. Necesitamos sí o sí entender el mundo en el que nació ese texto. Estas son las preguntas básicas, como una lista de chequeo para nuestro caso. Es como armar un tablero de investigación, de esos de las películas, conectando pistas sobre quién era el autor, para quién escribía y cuál era el propósito original de su escrito. Sin todo este contexto, es increíblemente fácil sacar un texto de su mundo y, claro, malinterpretarlo por completo en el nuestro. Y aquí tenemos una de las claves más importantes. No todos los libros de la Biblia se leen igual, para nada. Hay leyes, hay crónicas históricas, cartas personales y, por supuesto, muchísima poesía. Confundir el género es, de lejos, uno de los errores más comunes que se cometen al interpretar. La diferencia es fundamental. La poesía usa metáforas, busca evocar emociones. A nadie se le ocurriría leer un salmo para entender de cosmología científica, ¿o sí? En cambio, un código de leyes como el Levítico tiene un objetivo completamente diferente: organizar la vida de una comunidad. Intentar leer los primeros capítulos del Génesis como si fueran un manual de biología, en vez de lo que son, una prosa teológica y poética, nos lleva directo a la confusión. Ahora, pasemos de la visión general a los detalles más pequeños, las palabras mismas. Porque el lenguaje no es algo fijo, ¿saben? Evoluciona, cambia con el tiempo. Este punto es vital. Las palabras son como viajeras en el tiempo, pero su significado no siempre llega intacto. Por ejemplo, el concepto de fe para un hebreo de la antigüedad estaba ligado a la lealtad, a la firmeza en un pacto. No es exactamente lo mismo que nuestro concepto moderno, que muchas veces se enfoca más en una creencia intelectual. Sin un análisis cuidadoso del lenguaje, corremos el riesgo de ponerle nuestros significados a palabras del pasado. Ah, la pregunta del millón, ¿no? Pero, ¿y si les digo que quizá es una pregunta muy moderna? Los autores antiguos no siempre pensaban con esa división tan estricta. Para ellos, un texto podía referirse a la historia y al mismo tiempo ser simbólico y teológico, todo a la vez, sin que hubiera ninguna contradicción. Y ahora sí, llegamos a la parte más complicada de todo el proceso. Después de analizar el texto, tenemos que analizarnos a nosotros mismos. Porque la persona que lee nunca es una página en blanco. Hay que aprenderse este término, eisegesis. Es esa tendencia que tenemos de meter a la fuerza nuestras propias ideas y prejuicios en el texto, en lugar de escuchar lo que el texto intenta decir en su propio contexto. Es como querer meter un periódico del siglo XXI en las páginas de un libro antiguo. Sencillamente no cabe. Por eso, una interpretación honesta exige que seamos conscientes de nosotros mismos. Tenemos que preguntarnos, a ver, ¿qué ideas previas estoy trayendo a esta lectura?
¿De qué manera mi cultura actual está influyendo en cómo entiendo un documento de la Edad de Bronce o del Imperio Romano? Una lectura atenta de la Biblia inevitablemente nos va a poner cara a cara con pasajes difíciles, con textos que son complicados, ya sea teológica o éticamente para nuestra forma de ver el mundo hoy. Esta es quizá una de las preguntas más duras y complejas. ¿Qué hacemos con esos pasajes que describen o que incluso parece que ordenan actos de una violencia terrible? Hacer como que no existen no es una opción si queremos una lectura seria. Miren, no hay respuestas fáciles aquí, pero sí hay preguntas importantes que nos sirven de guía. Se trata de interrogar al texto mismo. ¿Cómo encaja este pasaje con el mensaje general de toda la Biblia? ¿Qué han dicho otros a lo largo de la historia sobre esto? Y quizá lo más importante de todo, ¿se nos está presentando esta historia como un modelo que deberíamos imitar éticamente hoy en día? Y todo esto nos lleva a la gran conclusión de nuestro análisis. Interpretar no se trata de encontrar una única respuesta correcta y cerrar el libro para siempre. No, se trata de entrar en una conversación, una que lleva miles de años en marcha. Y este es el concepto final y clave: el círculo hermenéutico. No es una línea recta, es un movimiento constante, un ida y vuelta. Empezamos en nuestro mundo, con nuestras preguntas, vamos al texto antiguo para tratar de entenderlo en sus propios términos. Y luego, esa comprensión nos hace volver a nuestra realidad, pero ya transformados por ese encuentro, lo que a su vez nos genera nuevas y más profundas preguntas. Es un proceso dinámico, que nunca termina. Al final del día, después de toda la crítica textual, histórica y literaria, toda la investigación nos regresa a una pregunta que es profundamente personal. Porque para muchos, el objetivo de todo este trabajo tan arduo no es solamente académico, es descubrir cómo este texto tan antiguo puede decirle algo a la vida humana aquí y ahora. Y esa es una pregunta que, en última instancia, cada quien debe responder por su cuenta. Y es eso precisamente lo que mantiene viva esta conversación.